¿Fue un error emigrar a España a los 54 años? Si eso es lo que tú piensas, quédate en el video. Vamos a hablar de qué ha pasado en 8 meses que tengo aquí en España. Desde que llegué, cómo logré buscar un piso o un apartamento, qué tan difícil fue eso. Es difícil para una persona de 54 años subsistir aquí en España. Así que si eso te interesa, quédate en el video que de eso vamos a hablar. Nuevo destino, nuevo rumbo. Destino a Madrid. Una nueva vida, esperemos que todo salga bien. Estoy tomando destino hacia España. Entonces aquí está el dibujo emblemático de nuestro país Venezuela en el aeropuerto Maiquetía. Y aquí estamos pues, yendo hacia un nuevo destino, una nueva historia. Persiguiendo un nuevo sueño con la familia. ¿Cómo están ustedes? Pues les cuento, emigré hace 8 meses para acá, para España, con mi familia, tratando de buscar algo mejor. Como dije en un video pasado, si no lo has visto te invito, emigrar a los 50, se llama el video, donde uno tiene que intentarlo. Ahora, ¿qué ha pasado en 8 meses? Primero, lo más difícil fue cuando llegué, porque yo pensaba que al llegar tú ibas a encontrar rápidamente un apartamento, tú simplemente te metes en una página, que existen muchas páginas aquí en Madrid, donde tú te metes y vas a una entrevista y mostraba, entonces te podían alquilar. Pues no, aquí no es así, aquí no es fácil alquilar, muy difícil. Y más aún cuando tú levantas el teléfono y escuchan tu acento, que eres extranjero, ya sea venezolano, colombiano, ecuatoriano, el que sea, automáticamente se te pone más difícil. Tú puedes decir, mira, pero te pago 6 meses por adelantado. No lo aceptan. Aquí lo que te piden es nómina, donde ellos concreten que tú estás trabajando. Si tú no tienes nómina, pues para ellos es muy difícil que te alquilen. Ahora, ¿qué hice? Pues empecé a llamar a todas las agencias día tras día. ¿Y qué me tenía preocupado? Que yo llegué en apartamentos temporales, es decir, los que llamamos Airbnb. Llegué a un apartamento, duré 10 días, se me acabó el tiempo, me tuve que mudar a otro. Mi hijo apenas llegó, tenía clase en la universidad. Entonces pasaron casi 2 meses, compañeros, 2 meses en apartamento, hasta que llegué, encontré un apartamento, lo vi, entonces fuimos por medio de una inmobiliaria y el señor que nos atendió como que confió en nosotros. Entonces, igualmente ese no se alquiló. Al paso del tiempo, ya desesperado, voy a ver otro apartamento y el que me lo muestra es el mismo señor, ¿verdad? Porque él pertenece a una inmobiliaria. Entonces, hola, ¿cómo están ustedes? ¿Todavía no han encontrado? No, mire, no me han encontrado, mi hijo está en la universidad y se nos ha hecho difícil, ¿verdad? Entonces, él fue el que intercedió por nosotros y habló con la inmobiliaria y habló también con los dueños del apartamento. Ahora, ¿qué pasó después? Vamos a contarles. Luego que el señor habló con la inmobiliaria y le explicó mi caso, ellos se comunicaron con el dueño del apartamento y llegaron a un acuerdo y fui a otra entrevista, pero ya directamente estaba el dueño del apartamento. Entonces, lo que me pidieron fue que aumentara la fianza y aparte de la fianza tenía que aumentar también un depósito por garantía. Es decir, tuve que desembolsar más de 6 meses que están ahí guardados hasta que yo en algún momento entregué el apartamento o piso. Casi 8 meses. Pero había que hacerlo, porque si no, el dinero que he ahorrado durante tanto tiempo se me iba a ir en apartamentos temporales. Ahora, listo, ya encontramos piso, ya encontramos apartamentos, ya estamos en algo estable, pero había un gran detalle. El apartamento estaba vacío.
Es decir, no tenía nada, simplemente la cocina, la nevera, microondas y la lavadora. Y de resto estaba recién remodelado, nuevo. Había que amoblarlo. Viene otro detalle, entonces tuve que ir a sitios aquí en Madrid, en Alcorcón, Ikea, buscando lo más económico para amoblarlo. Mi grupo familiar somos 4, entonces tuve que colocar las camas de los 4, los colchones, poco a poco los muebles, las mesas, las sillas, y así logramos formar otro hogar aquí en Madrid. De eso tienes que estar tú muy en cuenta si quieres emigrar. Tienes que sentarte, echar números, muy importante los números. Ahora, con los números te tienes que sentar con tu grupo familiar, ¿verdad? A ser muy cuidadoso con tu capital. En un cuaderno, saber cuánto vas a pagar de agua, de luz, de servicios básicos, internet, la comida y el alquiler. Y por supuesto, algo para una salida, un refresco, una cervecita, cualquier cosa, ¿verdad? Esas son cosas muy importantes que tienen que tener. Todo eso me ha pasado en 8 meses. Ahora bien, yo me vine con una visa no lucrativa, llevo 8 meses, me quedan 4 meses para que se me acabe la visa. ¿Qué piensas hacer, runner? ¿Qué piensas hacer? Pues entre las alternativas que hay es que antes de finalizar, alguien me dé trabajo, me contrate en cualquier cosa, en bartender, como barista, en lo que yo sepa hacer, y me puedo quedar con una residencia por cuenta ajena, es decir, que alguien me contrata y me paga un sueldo mensual. Igualmente a mi esposa y a mí, porque mis hijos están estudiando, ellos tienen visa por estudio, no tienen problema. El problema somos los dos rolos de viejos, mi esposa que tiene 50 y yo que tengo 54, ojo, viejos no, con edad o juventud acumulada. Hay otra manera que se llama residencia por cuenta propia, es decir, compras un negocio, compras un traspaso. Quiere decir que de esa manera, si tú tienes un poquito de capital, ¿verdad?, puedes cambiar tu residencia no lucrativa por una residencia por cuenta propia. Ahora, si tú tienes suficiente dinero, pues renueva la visa. Simplemente que tienes que mostrar que tienes el doble de lo que te pide la ley para poder, y te van a dar 2 años más. Y por supuesto yo no tengo el doble, ¿verdad? Pero sí tengo algo para lograr comprar un traspaso, una pequeña librería, una pequeña cafetería, un kiosco de revistas, algo que me garantice mi permanencia aquí en España. Es importante que sepan que todos los casos no son iguales. En mi caso, pues tengo ese pequeño ahorro de tantos años, de ventas de mi vehículo, ventas de una casa, ventas de un terreno, de mi esposa, sí, anillos, cadenas, todas muchas cosas que tuvimos, vendimos y poco a poco hicimos un pote, más unos negocios que yo tenía en mi país de jugos naturales, tuvimos que pues prácticamente cerrarlos y se vendieron todos sus equipos, se acumuló ese dinero y salimos a esta gran aventura. Ahora yo te pregunto, ¿lo hice bien? ¿Será que cometí un error? ¿Será que fue de manera apresurada lo que hice y no pensé qué pasa si fracaso? Sin embargo, si eso llegase a pasar, pues lo único que yo no vendo es mi casa, porque es un sitio donde yo puedo volver a llegar. Sin embargo, el resto del dinero pues que estaba ahorrado, pues lo estamos intentando y aquí estoy. ¿Qué les parece? Esa es parte de mi historia. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya se lo vamos a contar. ¿Qué va a pasar? Pues lo siguiente. Como ustedes se dan cuenta, yo creé un canal de YouTube. Ahí poco a poco pues he estado montando videos de cómo vivir en España, sitios para visitar en España, pueblos, también hago de la visa no lucrativa. Pero de esto no se puede vivir en estos momentos, imposible. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente, me voy por la compra de un negocio. ¿Cuál?
Pues mi esposa es muy buena en la repostería. Yo en Venezuela hice curso de barista porque tenía un negocio donde vendía café. Entonces estoy buscando en estos momentos un pequeño negocio que esté en mis posibilidades, que yo pueda comprar el traspaso y metérmele de frente. Muchos me están diciendo no lo hagas, Runner, te volviste loco. España no se puede emprender. Pues no, no lo creo. Yo tengo fe que sí se puede emprender. Yo tengo fe que sí lo puedo lograr. ¿Qué opinas tú? Lo intento. ¿Qué opinas tú? ¿Lo voy a lograr? Tú, si eres español, es una locura emprender en España. Me van a comer los impuestos. ¿Qué piensas? Igualmente, por donde camino, veo grandes negocios abiertos, negocios pequeños abiertos. También he visto que cierran mucho y ese es el temor que tengo. Sin embargo, hay algo por dentro que siempre me dice que la cosa hay que intentarlas. Porque no me puedo quedar aquí meciéndome en este columpio pensando, ¿funcionará o no funcionará? ¿Funcionará o no funcionará? Y si no lo intento, no tengo la respuesta. Y si lo intento, pues tendré la respuesta. Si fracaso, pues listo, caí de rodillas y me vuelvo a levantar. Más nada, eso es lo que puede pasar. No puede pasar más nada de ahí. La vida hay que intentarla, tengo 54 años. Así que quédate en los próximos videos porque vienen las sorpresas de los negocios. Ya tengo un negocio visto que posiblemente sea el que me va a cambiar mi estatus legal aquí en España. Así que pendiente, que próximamente estaremos viendo ese negocio. Tengo fe que ese va a ser. Si te ha gustado el video, pues déjame un like. Si te ha gustado la información, déjame un mensaje. Y recuerda, estoy siguiendo a Runner. Nos veremos en un próximo pueblo, una próxima ciudad, un próximo destino.